Una consulta, Gonzalo. ¿Ya se solucionó el tema de los límites de participantes? Creo que sí, el lunes Belén habló con la chica, que es la que nos da la cuenta de Zoom, Sí. porque, o sea, viste, como es el tema que hay que facturar y eso, ella nos factura la cuenta. Y sé que ya había hablado con ella, así que calculo que sí, que ya la modificó. Muy bien, Nos nada, dijo que ahí nomás la iba a ver. Pero igual perfecto. cualquier Porque ahí cosa, si llega, no, me avisan y hacemos como el otro día. Vuelvo a ah, poner. Bien. sí, ahí llegamos a 100, mirá, Sí, en justo eso estaba número y viendo. no. Y no hay ninguno afuera todavía. O sea, no están chicos diciendo que no pueden entrar. Así que veamos eso. Bueno, 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 comencemos entonces. La clase pasada habíamos visto la parte de introducción a HTML, habíamos visto doctype, la cabecera, enlaces, tablas, lista, imágenes, div, spam, y también vimos la semántica, elementos semánticos, como para que ustedes estructuren un HTML, ¿no? Y hasta ahí quedamos. Y también les había subido esta parte de formularios, que no vamos a ver muchos, porque como les decía, vamos a continuar con el trabajo, pero al menos lo más importante, como para ir tocando, digamos, algo de formulario, lo vamos a ver ahora. Eh, por ejemplo, todo formulario, más allá de que después ustedes cuando utilicen algún framework como Angular, React o la librería de React, la forma de escribir un formulario puede variar, y más si utilizan, por ejemplo, una librería como Angular Material. Son librerías que, bueno, ¿sí? ¿Quién habla? Disculpa que te interrumpa. Ahí, ahora entra Discord, ya están los chicos que no pueden entrar. Anda. Ah, bien. Les Bien, paso el ¿cómo link. ya lo solucionaron? ¿Le puedo Dame pasar el un Zoom? segundo que creo una videollamada. Ah, claro, o si no, la misma de la vez anterior, o no puede ser. Sí, 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 eso voy a poner. A ver, ahí está. Ahí mandé por el enlace en el chat. Ahí Gracias, ahí como lo para comparto. compartir. Dale, gracias, Facu. Perfecto, no, no, ya. Bien, bien, ¿Qué bien. continúa? Bueno, bueno. Bueno, les decía que nosotros vamos a utilizar bueno, formulario a través de HTML, pero después puede llegar a variar un poco cómo ustedes van a editar el formulario en base a la librería o al framework que llegan a utilizar para la parte de la vista. ¿Sí? Todo formulario comienza con las etiquetas form barra form. Esa etiqueta, obviamente, que tendría que estar en el cuerpo de su HTML, es decir, en el contenido de su página HTML, y básicamente nos va a servir para capturar información. Ustedes van a poder colocar elementos HTML dentro de ese formulario, como caja de texto. Voy a poder poner una caja de texto donde se pueda colocar una clave o un password, cajas de selección, botones o radio buttons o checkbox, botones, etc. ¿Sí? Hay una serie de conjuntos de elementos HTML que ustedes van a tomarlos y lo van a agregar a ese formulario para que puedan tener, ya sea un formulario de captura de información que ustedes puedan utilizar para después pasárselo a un script y desde ese script mandárselo al backend. El backend que va a ser una aplicación que va a estar en un servidor que va a tomar esa información y la va a procesar. Procesar significa que la va a almacenar, la va a calcular, la va a guardar o va a hacer algún tipo de transformación en esa información y va a retornar un resultado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un login en cualquier página, perdón, cuando hacen un login en cualquier página, ustedes agregan su usuario, su clave. Ese usuario y esa clave se guarda lo toma, lo captura algún script en el cliente y esa información de usuario y clave se manda a un servidor. Ese servidor que va a estar en algún lugar del mundo va a tomar esa información, va a validarlo en alguna base de datos
va a verificar si es correcto ese usuario y su clave, y le va a devolver a ustedes un resultado que va a ser OK o no OK. Si es OK, le va a dar un acceso. Perdón. Bueno, voy a tratar de hablar menos. A ver. Vamos a ver los tipos de input. Vamos a comenzar un formulario y ahí vamos a cargar algunos valores. Esto lo vamos a hacer rápido, así vemos también la introducción a CSS. En una carpeta que ustedes tengan, yo la tengo como clase 1 de CSS, y acá mismo voy a colocar un index. Ustedes también pongan un index. En ese index van a colocar una estructura HTML. De título le vamos a colocar formularios. Lenguaje lo vamos a poner en español. Y como hemos quedado, vamos a vamos a tener nuestro header, nuestro main. Vamos a tener nuestro footer. En el main vamos a tener nosotros un H1. Vamos a tener un formulario. Y acá vamos a tener nuestro form. Bien. Ese formulario, nosotros podemos agregarle los controles o los elementos HTML que necesitemos. Vamos a ir viendo uno por uno los controles y vamos a ver qué es lo que vamos a usar. Vamos a hacerlo como esto enseguida, pero a ver, hagamos esto. Solamente usemos un input. El input, fíjense que cuando ustedes ponen input en el editor, les sale los distintos tipos de input que tienen. Los inputs son elementos de captura de información y funcionan dentro de un formulario. Entonces, ustedes pueden fijarse acá los tipos de input que tienen. A ver, ¿dónde? Voy a ver acá. El más común es el input text. Van a seleccionar el input text. Le vamos a colocar un nombre a este control o a este elemento del formulario. Le vamos a poner nombre y el ID nombre. Recuerden que el nombre, el name, es el elemento, es el nombre del elemento. Y el ID es un identificador que me identifica a ese elemento dentro del conjunto de elementos HTML. Bien, entonces este nombre, yo voy a poder capturar este elemento con este atributo name en algún lugar si yo tuviese un script que captura esa información. Y el ID me captura todo el elemento HTML con ese identificador. Entonces ya con esto yo tengo mi primer input. Ahora voy a poner el otro input. Vamos a poner... Disculpe, profe, ¿podría explicar de vuelta para qué sirve el name y el ID? Sí. El ID, al igual que cualquier elemento HTML, cuando vos ponés, por ejemplo, acá el ID, el identificador acá en main, vos podés tener un ID. Le podés poner principal, por ejemplo. El concepto del ID es identificar un elemento HTML. En este caso, tenemos dentro de la etiqueta main, tenemos un identificador que se llama principal. Y en el input tenemos un identificador que se llama nombre. Entonces, ese identificador, en algún momento, cuando nosotros ya comencemos a trabajar con JavaScript, o con Angular, o con React, podríamos llegar a hacer referencia a ese ID.
para modificarlo, para agregarle atributos, para capturar información. ¿Sí? Entonces, este identificador es un identificador de etiqueta o un identificador de elemento HTML. ¿Sí? Esto ya lo habían utilizado ustedes para identificar un elemento y cuando hacían un link iba y se redireccionaba, ese ancla o ese link se redireccionaba a ese identificador. Entonces, esa referencia que habían hecho, ¿se acuerdan? En el challenge, lo utilizaron para ese libro. Cuando ustedes tenían el índice, hacían clic, ¡pac!, los redirigía a ese ID. Recuerdan que cuando ustedes escribían ese enlace, con el numeral, con el hash, ponían hash principal en el enlace, pum, lo redireccionaba a ese identificador. Bueno, acá es lo mismo, simplemente que el uso que se le da es identificar el elemento en el formulario. Pero es como cualquier elemento HTML. El SID se aplica a cualquier etiqueta HTML. ¿Se puede poner o no se puede poner? En los formularios se recomienda ponerlo siempre, digamos. ¿Por qué? Porque en el script se podría llegar a leer ese elemento HTML a través de ese ID. Ahora no lo ven, pero cuando ustedes vean JavaScript van a poder ver que es posible leer el valor que contiene este input. Supóngase que acá este input va a capturar un nombre. Entonces, un método de captura es el leer este elemento por ID. Y otra forma de hacer la lectura de este elemento es leer el valor del elemento a través de su atributo name. Esas dos formas la podemos manejar a través de un script. Por eso es que se coloca el ID y se coloca el name. ¿Sí? Entonces, cuando son dinámicos los elementos y estamos pensando en scripts, tenemos que colocarlos. Y los colocamos precisamente porque son valores que queremos manejar. ¿Sí? Entonces, acostúmbrense a eso. No sé si te quedó claro. Sí, el ID es para identificar el elemento HTML y el name sería para nombrar el atributo. Exactamente. El name es nombrar el atributo, pero del elemento del formulario, ¿no? Sería, el name sería el identificador dentro del formulario. Perdón, ese sería el identificador de solamente del primer input, ¿no? Exactamente, del primer input. Bien, bien. ¿Y hay algún tipo de conflicto cuando llamemos al ID igual que al ID de main? Sí, ¿no? El ID, igual que el... Si main tiene un ID, o sea, ahora no lo tiene, ahí arriba Sí, main. si Pero yo, si si lo yo pongo tuviera, acá, claro, ID, dos puntos, bueno, no sé, nombre. nombre. Sí. Ajá. Bueno, Habría, esto, sí, ¿no? Ahí. sí habría un Bien, conflicto. bien, bien, perfecto, gracias. Los identificadores son como el DNI, digamos, no pueden haber dos elementos. Si vos estás poniendo esto, en realidad el browser no te va a indicar el error acá. Va a funcionar. Pero al momento en que vos quieras, desde el script, que ya estamos hablando de JavaScript, desde el script, cuando vos quieras leer o acceder a alguna propiedad de un elemento HTML y digas, yo quiero ver qué propiedad se le puede aplicar a mi elemento con ID nombre. Entonces se le va a aparecer un problema porque van a haber dos elementos con ID nombre. Entonces ahí va a generar un conflicto. Listo, Entonces, gracias, profe. bueno. Y vamos a colocar otro input. Input password. Y lo vamos a llamar password. Y el ID también va a ser password. Y vamos a colocar un input button con el valor send. Enviar.
Y eso lo vamos a ver. Bueno, ahí nos queda un formulario. Fíjense, el primer elemento, el primer input, colocamos el nombre Jorge, y el otro input, como es de tipo password, nos muestra directamente los asteriscos, porque no debería demostrar, digamos, en el front los valores de las letras, ¿no? Porque es una clave, entonces no permite. Y después, bueno, tenemos el elemento enviar, el botón enviar. Bueno, a este formulario se le agrega, por ejemplo, una etiqueta label. Cada elemento debería de tener una etiqueta label. Bueno, ahora lo vamos a ver. A ver, vamos a ver. Profe, disculpe, al Sí, tipo button le puso un ID en este o no. caso no. No, porque o sea, sí le puedes poner un ID si quieres, ¿no? Le podés poner un ID, por ejemplo, botón enviar o botón send. Le podés poner un ID, pero en general, cuando se aplican botones, después, ya sea con React, con JavaScript, con lo que sea, acá se va a aplicar un evento que va a ser el evento click, que cuando presione ejecute algún tipo de acción. Y esa acción va a capturar los datos de este formulario y va a hacer algo con esa información, ¿sí? Entonces, como que no tiene mucho sentido, digamos, el ID en ese caso, porque sirve para generar eventos el botón. No sirve para capturar información. El Bien, botón bien. no captura Profe, información, genera eventos. una consulta. Como el input es para capturar información y el button no captura información, yo que sepa había una etiqueta llamada button, a esa parte tengo un poco de duda. Sí, hay etiquetas button, pero no son de HTML. La etiqueta button, ¿a esa decís? Sí, Bueno, esta etiqueta, podés usarla en realidad los dos. Son de HTML y es más, por ejemplo, la librería de Bootstrap también tiene su propio BTN y su estilo de botón. Pero nosotros vamos a usar este input. Podés usar el botón también, ¿no? Es lo mismo, fíjate vos. Pones el botón, pones enviar y te aparece ahí el botón. ¿Sí? Y acá podés poner, por ejemplo, todas las... Si vos tenés un evento click, por ejemplo, acá podés poner el método, por ejemplo, enviar, y esto se ejecutaría en algún script. Esto se ejecutaría en algún script. Pero nosotros vamos a usar esta forma porque está dentro del conjunto de elementos de HTML5, con el input. el button no. El button también está dentro de HTML5. Podés usar cualquiera de las dos. No, pero Sí. mi duda era en el sentido si había una diferencia o por qué se utiliza input de button. Ah, la diferencia. No sabría decirte cuál es la diferencia, digamos. Sé que los dos son elementos de HTML5, pero normalmente se utiliza este input. No sé vos, Facundo, si sabes cuál es la diferencia de los dos. Yo me lo voy a anotar, igual te voy a responder en la próxima, a ver cuál es la diferencia. Pero los dos son elementos HTML5. Bien, Jorge, no, ahora entre un input y un botón, no se me ha presentado quizás esa interrogativa. Sí que tengan en cuenta que más adelante vamos a ver cosas parecidas o cuando vengan en un navegador. Sí, aprender a diferenciar lo que va a ser un botón de una acción o una redirección. Porque, ¿a qué me refiero? A veces ustedes están en alguna página y hacen clic en un botón, o sea, visualmente es un botón, pero lo que hace es redireccionarlos y van a otra página. Y también a veces ven un botón, pero ese botón lo que hace es ejecutar una acción. Por ejemplo,
una vez que terminaron de cargar los datos de un formulario, eso lo que hace es capturar ese evento, ¿no? Entonces vamos a ver la diferencia entre cuando utilizar un botón, por ejemplo, o cuando utilizar un anchor tag. Visualmente se van a ver como botones quizá, pero sepan que por atrás hay usos para cada uno de ellos. Luego, lo último, Jorge, hay que me consultan por el chat, bueno, la diferencia de por qué no ponerle de tipo submit al input para el que es el que captura el evento. Acá como acá, el tipo submit. También podemos utilizar el tipo submit, se utiliza cuando nosotros, por ejemplo, si tenemos acá el action, fíjense en la parte de arriba, yo acá no utilicé el action. Este action va a depender del tipo de framework que ustedes utilicen. Por eso es que no quiero entrar mucho en esta parte, en la definición del formulario, porque anteriormente se utilizaba dentro del action, fíjense que acá está la etiqueta form y tienen este atributo action con el valor script. Y este script en realidad cuando estaba de moda PHP, ya está dejando de estar de moda, lo mismo que ASP, se colocaba acá el archivo o el script que iba a procesar el formulario. Bueno, esto ya no se está utilizando, ¿no? Entonces, ya no van a ver ustedes tantos formularios que tengan este atributo action, sino que van a ver que se va a utilizar, pero directamente acá, en la parte del input, algún evento que va a llamar directamente a un método de un script, que ese script puede ser un JavaScript, o algún archivo de React, o algún archivo de Angular, que va a procesar el formulario. Por eso es que también se puede llegar a utilizar el submit en esa situación, o bien directamente el type button. En los dos casos se puede utilizar lo mismo. Bueno, ya va a depender de ustedes. Lo importante es que acá, cuando nosotros coloquemos el evento click, apunte al método que vaya a procesar esa información, ¿no? Así que es la elección suya, digamos, con cuál se siente. Simplemente para respetar acá el input o el formulario, para que quede más prolijo en mi caso, le puse el input, ¿no? Pero ustedes ya definen eso. Si ustedes le ponen el submit, funciona de la misma manera, simplemente que el type submit es un elemento que normalmente se hacía referencia para que apunte, que cuando se presione, apunte a este script del formulario que se indicaba en el action. Bueno, esta parte ya no se está utilizando mucho, porque ya los scripts, ya sea en React o en Angular, no utilizan esta forma porque no puede apuntar directamente a un archivo. Es decir, porque si no están dando información de cuál es el archivo que maneja este formulario, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de la seguridad, no es bueno. Entonces acá directamente debería de apuntar a un método, y ese método es el que procesa. Así que, respuesta para el alumno, sí funciona, simplemente que tiene que... Esa es la diferencia, digamos, y usted defina cuál quiere utilizar. Bueno. Bueno, el select. Bueno, el select no lo vamos a ver mucho, después lo vamos a ver con otro. El text area. A ver, tampoco lo vamos a usar. Bueno, el text area rápido, porque es simple, es lo mismo que un input, fíjense. Lo único que tiene diferencia con el input es que ustedes pueden especificar en sus atributos la cantidad de filas y de columnas. La cantidad de filas y columnas define el tamaño del text area. Es decir, visualmente, cómo se va a ver ese text area. Vamos a colocar acá un ejemplo, ¿no? Text area. Comentario. Y le vamos a poner 50 columnas y 10 filas. Y ahí se me marcó ese text area. ¿Sí? Es un comentario que ustedes después el usuario lo puede dimensionar y puede escribir en ese control. Bien. Lo mismo que en el input, simplemente que visualmente permite cargar más de una línea
permite hacer enter, capturar información de otro tipo. Es más, ustedes podrían hasta copiar un JSON, una estructura acá, y se lo va a tomar. ¿Mm? Bueno, el text area tiene también algunos atributos como max length, min length, call row, que lo vimos, que el max length y el min length le da el número máximo de caracteres que se puede almacenar acá en este elemento, y el min length la cantidad mínima. ¿Mm? El max length y el min length también funciona para los inputs de text area y los tipos text. A esto quería llegar los labels. Ustedes tienen etiquetas label. Cuando se trabaja con formularios, ustedes pueden utilizar los labels. Los labels, fíjense, yo voy a sacar esta text area y voy a colocarle acá un nombre como título o etiqueta para poder, y le voy a colocar el nombre password. Fíjense que acá yo le acabo de colocar un texto, pero sin una etiqueta label, solamente el nombre. Entonces yo tengo que hacer clic sobre el control para poder escribir. ¿Sí? Si yo hago clic en nombre, no pasa nada. Si hago clic en password, no pasa nada, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo escribo la etiqueta label, inmediatamente me sale una propiedad for que me va a indicar, o me pide que ingrese el nombre o el elemento al cual va a apuntar esa etiqueta label. Yo le voy a decir que apunte a nombre y que contenga este texto, nombre. Entonces acá yo ya acabo de hacer mi primera etiqueta, y en el for que estoy indicando, esta etiqueta es para el input nombre, ¿sí? Ese input nombre, que vendría a ser este input, que tiene este valor. Entonces, si yo hago clic acá, en nombre, inmediatamente el cursor me aparece ahí. ¿Sí? Esto es interesante porque desde la UI, digamos, los usuarios no siempre apuntan al control. En este caso, en una caja de texto, pero imagínense si ustedes tienen un radio button, que es más chiquitito el control, un checkbox. Entonces, si ustedes tuviesen que hacer clic sobre el radio button, sobre el circulito del radio button o sobre el cuadradito del checkbox, entonces sería complicado para el usuario poder presionar y seleccionar ese elemento que quiere. Entonces el label lo que facilita es de que el usuario, si hace clic en ese elemento, automáticamente se selecciona el elemento al cual está asociada esa etiqueta. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner lo mismo, un label, pero para password. Entonces, si yo hago clic acá en password, en el texto password, me habilita la caja de texto. Si hago clic en nombre, me habilita la caja nombre, para que comience a escribir. Aunque a ustedes no les parezca, algo tan sencillo como eso, le puede facilitar muchísimo a los usuarios poder hacer la carga de un formulario. Algo tan simple como eso. Y a veces cuando no... ¿Sí? Si me permitís un paréntesis ahí, bueno, no sé si Sí. lo me vas a mencionar más adelante, pero me gustaría decirlo ahora con los chicos. Otro uso de lo que dice Jorge acá en el for es justamente el caso de la clase pasada o del caso del miércoles, no recuerdo donde Jorge había mencionado, de la accesibilidad de la web. Cuando tenés estos software que te leen las páginas. Entonces, si no respetas el for en este caso para su input, no va a leer, en este caso el software, no va a leer el campo. Entonces, eso es un problema de accesibilidad para ustedes. Para ustedes o cualquier persona que utilice la página, ¿no? Entonces, bueno, ese es también otra cosa a resaltar. Bien, gracias Facundo. Bueno,
Entonces, y es importante recalcar que hay que usarlo porque hasta yo mucho tiempo no lo usé, para mí era una molestia, no entendía la importancia, digamos, lo dejaba directamente así para hacerlo más rápido, y cuando se utilizaba le ponía algo así, como hice al principio, y no me daba cuenta de que esto cometía, para mí en esa situación, cometía el grave error de que los usuarios normalmente tienden en realidad a hacer clic sobre el nombre o sobre la etiqueta más que sobre el control. A veces sí, digamos, pero hay muchos que hacen clic sobre el nombre. Entonces, ese es un gran problema. Entonces cuesta un poquito más repetirlo, no cuesta mucho, pero de esta manera es más fácil para el usuario. Ahí tenemos que pensar en el usuario. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver el field set. Igualmente, esto les queda a ustedes, ¿no? Porque después van a probar todas las etiquetas, porque si no vamos a estar mucho tiempo con el tema de las etiquetas. Ahí tienen el código, ustedes lo van a probar. No hay mucha historia con eso. Igual lo vamos a ir tocando en el resto de las clases. Pero vamos a ir viendo esto. El field set es una etiqueta que nos permite agrupar los elementos. Agrupar elementos que tienen un propósito. Por ejemplo, ustedes pueden tener un grupo dentro de un formulario. Ustedes podrían tener un grupo de elementos que son, por ejemplo, carga de datos personales. Y después tengan otro grupo de elementos que sea carga de datos laborales. Y otro grupo de elementos que sea carga de datos educativos, no sé. Bueno, y tienen esos grupos de elementos, o esos campos o elementos, pueden estar agrupados en un field set. El field set básicamente les entrega esta estructura, que va a ser como un cuadrito. Un cuadrito que va a englobar o va a agrupar esos elementos HTML. ¿Mm? Y hay una etiqueta que trabaja junto con Fieldset, que es Legend. Legend, fíjense que acá arribita ustedes tienen como una especie de leyenda, bueno, sería el título del grupo, de elementos del formulario, que ustedes lo pueden agrupar y le pueden poner una etiqueta como un título para ese grupo. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro formulario, vamos a hacer un Fieldset. En este Fieldset vamos a poner un legend, y en ese legend login. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos nuestra agrupación de elementos en el formulario. Profe, una consulta. Sí. Si ahí, por ejemplo, estoy viendo que a usted le aparece el nombre, bueno, el cuadro del input, pero a mí es como que me aparece seguido, no sé si es por el tamaño de la pantalla, si te lo hace más grande, es como que está todo junto en una sola línea. ¿Así? Ah, ¿Así te bien, bien. aparece? Sí, exactamente. Está bien. En este caso, recuerden que estos elementos son inline, son elementos inline, no son de bloque. Perfecto. Por lo Tendríamos que dar el tanto, salto de línea, si quisiéramos. sí sería una forma el salto de línea, o bien después trabajar con CSS ese formulario. Ah, ya, Profe, listo. disculpe, ¿cuál sería la Gracias. diferencia entre un field set y un div, por ejemplo? Que también creo que se usa para separar elementos. El, eh, el field set son elementos que tienen una semántica. El div es algo genérico. Los dos van a funcionar. El div, le vas a poner el CSS que te haga el cuadrito y que te ponga la etiqueta ahí arriba, también lo puedes usar. Sino que el field set es un elemento que ya establece una semántica y dice que
al que lo ve, o sea, si vos podés tener un formulario lleno de divs, cargado de divs, imagínate que tenés un formulario cargado de controles o elementos y tenés varios divs. Visualmente no te vas a dar cuenta de que, porque puedes tener divs y adentro puedes tener otros divs. Depende de cómo vos lo estés estructurando. Pero el field set te va estructurando y te va diciendo visualmente, con esa semántica de HTML, el field set te dice, acá tenés un grupo de elementos. Acá tenés otro grupo de elementos. De hecho, el chiste de field set no es que te haga el cuadrito, sino que te defina desde el código semántico para que el programador pueda decir, acá hay un conjunto de elementos. ¿Sí? Si yo te lo pongo así el código, y vos lo ves, inmediatamente vos vas a decir, mira, acá en este grupo, porque podés tener varios field sets. Y si lo tenés con identificador, a ver, le vamos a poner allí, login le vamos a llamar. Y acá suponte que tenés ID, términos. ¿Sí? Entonces, visualmente, el programador se puede dar cuenta, mira, acá tenés un grupo de elementos de login y acá tenés un grupo de elementos de términos y condiciones, así capaz que tienen varios campos. Entonces, semánticamente, le sirve al programador darse cuenta con este elemento, porque si no, pues tendríamos que resolverlo todo con div. Y se puede, sí se puede, digamos, pero no es lo correcto, ¿no? Si están las semánticas de los elementos de HTML, bueno, hay que usarlos, ¿no? Es una buena práctica simplemente utilizarlo. Esa es la ventaja. No sé si está respondida a tu pregunta o te quedas con div. No, sí, profe. Quería saber para qué sirve. Está bien. ¿Para qué No, sirve? sí, el div es muy genérico, ustedes lo pueden utilizar para todo el div en realidad. Y a veces caemos en ese vicio, digamos, de utilizar divs, de divs y de divs. Y cuando ustedes se dan cuenta, cuando su archivo ha crecido tanto y está hecho de puros divs, y hasta inclusive muchas veces ni siquiera le ponemos el identificador al div. Entonces, y más si no le ponemos un comentario, nos perdemos y no sabemos qué es lo que contiene, o cómo lo hace, o qué parte, o qué sección es. Entonces, se complica, digamos, tener ese código, y se complica compartirlo, y se complica mantenerlo. Por eso es que, en lo posible, hay que comenzar a utilizar siempre estas etiquetas que forman parte de la semántica y de HTML5, y le indica visualmente qué es lo que contiene. Porque si usted, mire, yo hago así, por ejemplo, contraigo todo, ustedes saben de que esta página tiene un header, un main y un footer. ¿Y qué es el footer? Bueno, el pie, el main, ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es el header? El encabezado. En el encabezado que tenés nada por ahora. En el main que tenés, tengo un formulario, y en el formulario que tenés, tengo un field set y un input, un botón. Ese field set, mira, es de login. Y ese login que tiene, mira, tiene esas etiquetas y esos labels. ¿Bien? Visualmente ustedes se tienen que dar cuenta. Bueno, ahí les dejo una práctica para que ustedes hagan. Básicamente es cargar, hagan el 1 que sea, el 2 no, es lo mismo, el 2 es lo mismo. Van a hacer esto, un formulario con 2 field sets, y en uno de los formularios van a cargar el nombre, van a cargar estos options, un correo electrónico y una contraseña. Y en el otro van a cargar un select, un date. Este date también forma parte de los input, ¿no? Para que no se asusten. Simplemente ustedes ponen input y ahí le va a salir el date. ¿Sí? No es más que eso. Ahí me apareció, ¿eh? Directamente es un control de ingreso de fecha de HTML5. Bueno, eso es lo que les pido acá.
y un comentario, que va a ser un text array. Bueno, esta parte, hoy hicimos un breve formulario de login con nombre de usuario, sería. Un breve login de usuario de password, voy a sacar esta fecha, con un botoncito enviar, y les hablé un poco sobre los elementos que contiene, que están dentro de nuestra lista de HTML para que ustedes comiencen a probar. No vamos a ver cada uno de los elementos porque va a ser un tema de mucho tiempo, ¿ya? Y son elementos simples, digamos. Igualmente ustedes tienen acá los valores de referencia, tienen los sitios, y ustedes pueden consultar acá cómo usarlos. No van a tener mucho inconveniente, ¿ah? Es cuestión de probar y ver de que salgan los elementos y nada más, digamos. Por ahora, con eso es suficiente porque estamos en la parte de edición de los elementos para un HTML. Todavía no le estamos dando vida, es decir, no le estamos dando ni estilo, ni estamos capturando los datos. Todavía no sabemos si yo cargo un valor, todavía esto no tiene una acción. Después tendremos que hacer esa parte. ¿Qué es lo que pasa cuando se presiona enviar? ¿Ah? Por ahora es solamente entender cómo colocar los elementos dentro de un formulario y nada más. Bien. Yo en este mismo archivo, lo voy a borrar. Y ahora vamos a ver la parte de CSS. Vamos a ver una intro. ¿Mm? Bueno, vamos a ver estas cosas. Vamos a ver cómo aplicamos CSS, vamos a ver lo que son las reglas. Vamos a trabajar un poco con texto, con colores. Algunas propiedades, vamos a ver el modelo de cajas. Y vamos a dejar planteado un ejercicio. Esta es la parte que a mí me interesa. Lo de los formularios ya está, al menos la base. Y vamos a aplicar un poco de CSS, ¿sí? CSS no es un lenguaje de programación, al igual que HTML no es un lenguaje de programación. HTML es un lenguaje de etiquetas, y en este caso, un lenguaje de hoja de estilo. Y básicamente nos permite aplicar atributos o estilos, valores a los atributos o estilos, a los elementos HTML. Le podemos agregar el color, el tamaño, la fuente, los bordes, los espacios, etc. A todos los elementos. Básicamente lo que vamos a ver es esto. Es la sintaxis de los elementos HTML. Hay tres formas de aplicar CSS. Una es aplicando inline dentro del atributo style del HTML, del elemento HTML. Otra es con una hoja de estilos interna, utilizando la etiqueta style. Y otra es utilizando una hoja de estilo externa. Vamos a ver esto. Vamos a agregar entonces un HTML. Vamos a agregar el título CSS. Y ahora comenzamos con un elemento. Entonces vamos a poner el header. Lo vamos a acostumbrar. Main. Dentro del main vamos a poner un H1 y vamos a tener un párrafo. Tenemos el título y tenemos un párrafo, ¿sí? Ahora, la forma inline
vamos a colocar acá un estilo directo. Si yo quiero aplicarle, por ejemplo, un color de texto al CSS, enseguida vamos a ver, no se preocupe el tema de cuáles son los atributos que podemos modificar con Style. Enseguida vamos a ver color, background, etc. Pero ahora veamos el color de texto. Por ejemplo, si lo quiero poner en azul a mi título, directamente lo aplico acá. Colocar la etiqueta en la etiqueta H1, el atributo Style, en color blue, se está aplicando a ese H1 ese estilo. Bien, en este caso el estilo es color de texto azul. Esta forma es la aplicación inline, es decir, directa sobre el elemento HTML. Esta forma no es buena. Ustedes quizás lo vean en algunos documentos HTML. Cuando ustedes lo vean, van a reconocer y van a decir, esto no está bien hecho. Esa debería de ser su primera impresión. ¿Cuándo se coloca el style? Bueno, a veces sucede de que cuando uno está manteniendo un sistema, son los vicios que no debería de hacerse, pero se hacen. Cuando uno entra en un mantenimiento de un sistema y se necesita por alguna cuestión corregir algo rápido, y no hay tiempo para identificar o analizar todo, toda una hoja de estilos, entonces normalmente vienen y identifican cuál es el elemento, le aplican un estilo directo y listo, ya salvan la situación por el momento, pero no es lo adecuado. Lo adecuado es que esto vaya fuera que esté fuera de lo que es el documento HTML, que se maneje por aparte, ¿no? Eso no es bueno. Entonces esa es una forma de hacerlo. La otra forma es hojas de estilo interna. Cuando utilizan hojas de estilo interna, ustedes acá dentro del GEAT pueden utilizar la etiqueta Style, y dentro de Style ahí pueden poner, por ejemplo, en este caso voy a definir H2 con el atributo color en red. ¿Sí? Entonces ahí fíjense, separé el estilo, o sea, ya no está en la misma línea, en este caso que está aplicado en la etiqueta H2, el estilo que le quiero aplicar a H2 ya no está en la línea, lo separé y lo mandé, pero a otro sector de ese mismo documento en la parte superior del eje. Esto tampoco es bueno porque está dentro del mismo archivo. Es decir, hay un principio dentro de los principios SOLID, que ustedes lo van a escuchar y después lo van a googlear seguramente. Es un principio de responsabilidad, donde ese principio, que son las buenas prácticas de programación, indica de que todos los elementos, todos los programas, más allá de que dice que tiene que tener poca cantidad de líneas de código, cada método tiene que tener una única responsabilidad, no puede tener métodos que tengan muchísimas responsabilidades o funciones, hay que intentar separarlos. Y en este caso, si hacemos esto, estamos yendo en contra de los principios SOLID, ¿no? Porque estamos metiendo doble responsabilidad sobre un mismo elemento. La responsabilidad de mostrarme la parte visual y la responsabilidad de darme el estilo a esa parte visual. Entonces, eso no es bueno, ¿no? Entonces, esta parte, que es Style, y esta parte, que es Inline, no debería de ser bueno. Pero lo tienen que saber porque
ustedes van a tocar archivos que seguramente van a tener, digamos, van a aplicar ese tipo de estilos, ya sea en la línea o de manera interna. Entonces, tiene que saber reconocer esa parte. Entonces, lo adecuado es crear, yo en mi mismo directorio, voy a crear una carpeta que se llame CSS, y dentro de esa carpeta voy a crear el archivo style.css. O sea que ustedes también creen, donde tengan el index, van a crear la carpeta CSS y el style CSS. Yo tengo otros 3 directorios acá. Esto ustedes no lo tienen, no lo hagan. Pero sí creen la carpeta CSS y el archivo style CSS. Bien. Ahora, ¿lo van haciendo? ¿Qué pasa que estoy hablando? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Profe, sí, sí. una consulta, el archivo style profe. CSS, ¿dónde lo creamos? Ustedes van a tener en su carpeta, yo tengo la carpeta clase 1, ¿sí? Dentro de esa carpeta contiene un archivo index, HTML, y dentro de la carpeta clase 1 yo tengo una carpeta que se llama CSS. Y dentro de esa carpeta CSS yo tengo el archivo que se llama style.css, que sería esta carpeta y este archivo. Esta carpeta ustedes no lo tengan en cuenta, la tengo yo, pero ustedes no la van a tener, el ejercicio 1, 2 y 3. Se lo voy a mostrar al final. ¿Está? Bueno. Vamos entonces a index. Vamos a incorporar ese archivo. Vamos a ver cómo vinculamos nuestro index con el CSS. Tenemos que vincularlo. Bien. Acá en el header ustedes tienen la etiqueta link. Fíjense que cuando ustedes escriben link, les va a aparecer ahí qué tipo de link. En este caso van a elegir CSS. Y ahí, recuerden, con punto, barra, ustedes van a entrar a la lista de directorios actual. Y ahí van a seleccionar, en este caso, en mi caso, tengo la carpeta CSS. Y dentro de la carpeta CSS tengo mi archivo style CSS. Y así es como vinculo mi archivo HTML con mi archivo CSS. Bien. Entonces hasta acá yo tengo vinculado, pero no tengo ningún estilo todavía aplicado. Voy a aplicar un estilo para H1. Mi etiqueta H1, voy a aplicar un estilo directo a H1. Y lo vamos a poner como hace rato, color. Vamos a poner el blue. Y ahí directamente se aplica. Fíjense que ya está separado el estilo en un archivo diferente. Y ya fue aplicado el estilo. Ahora apliquemos al estilo, a ver, H2. Y le vamos a poner un color red, como hace rato. Profe, una consulta. Sí, Profe, si usted ya tiene un estilo ahí en el index, póngale el H1, ya tiene un estilo ahí adentro y tiene un estilo en la CSS. ¿Cuál toma primero? bien. Por orden.
Supóngase sí. acá, ustedes acá tienen el H1, el blue, ¿no? Y ahora, supóngase que acá en H1 ustedes quieren redefinirlo. Inline, el otro método para colocar. Acá le voy a poner el club y lo voy a mandar. Va a tomar siempre el que está en inline, ¿no? Es el que tiene mayor prioridad. A ver, lo voy a poner color chocolate. Y cambió. Yo lo tengo definido acá en style, pero lo redefiní en la línea. El mismo estilo color, el estilo color, lo redefiní en la línea. Me tomó como prioritario, digamos, al estilo que se definió en la línea. El orden de prioridad para establecer los estilos siempre es: se establece en el estilo, en el archivo separado. Si se redefine, puede ser que esté dentro del head, es decir, dentro de la etiqueta style. O bien puede ser acá en la línea. Entonces, primero intenta ver acá. ¿Hay archivo separado? Si hay archivo separado, listo, le aplica el estilo. Ahora, intenta ver acá en este style. ¿Hay un estilo aplicado a ese elemento? Si hay, aplica este style. Y luego verifica acá. ¿Hay un elemento, hay un estilo definido para H1, en este caso, en la línea? Sí, entonces el que hay que aplicar es este. ¿Sí? Ese va a ser el orden de prioridad siempre. Primero se fija archivo separado, segundo si está dentro del style interno, y finalmente se fija acá si está en el H1 en la línea, el estilo dentro de la línea, lo toma ese como el prioritario. ¿Sí? Bueno. Profe, una pregunta. Si tenemos diferentes secciones en el main con H1, la hoja de CSS también le pone esos mismos estilos del color, por ejemplo, azul que estamos viendo. El dominio de la aplicación del estilo. En este caso H1, si usted tiene otro H1 acá, supóngase que tiene un section acá y acá tiene un H1. Y en este H1 quiero colocar otra cosa. Va a tomar, fíjese, una sección de... Toma en este caso el mismo, porque estamos haciendo la definición del estilo. Enseguida vamos a ver las formas en que se aplica el estilo. Pero en esta situación estamos aplicando el estilo sobre una etiqueta, que sería sobre H1. ¿Sí? Después podemos establecer clases. Ahora vamos a ver la parte de las clases que podemos aplicar para que no se apliquen en algunos H1 y en otros H1 sí. ¿Sí? Es discriminar. Yo no quiero, por ejemplo, que este H1 sea de color azul. Entonces, ¿cómo hago para que ese H1 no sea azul? Sí, hay otras formas de aplicar el estilo. Ahora vemos eso. Bueno, inline, ya vimos esto, hoja de estilo interno, externa. Acá está lo que preguntaba el compañero, ya le queda acá en la diapo. ¿Qué ocurre si aplica todo? Que es lo que le expliqué, el orden de prioridad. Reglas. Acá ya comenzamos a ver específicamente las definiciones. En este caso, nuestro selector es nuestra etiqueta, ¿no? En este caso H1, H2, puede ser div. Cuando nosotros aplicamos sobre el nombre de una etiqueta, automáticamente esa etiqueta
Cada vez que se aplique el mi HTML, va a tener el mismo estilo definido sobre esa etiqueta. Esa etiqueta es el selector. Lo que define el elemento donde se va a aplicar el estilo es el selector. Mi selector, que me identifica el elemento para aplicar mi CSS. Tenemos la propiedad, el valor de la propiedad y en su conjunto, propiedad y valor es la declaración del estilo. Cada selector puede tener uno o varias declaraciones. Podemos declarar el color, el fondo, el ancho, el alto, el espaciado, centrado, etc. Podemos declarar muchas cosas dentro de un selector. Y podemos combinar los selectores. En este caso, si yo combinara, por ejemplo, H1 y H2, ¿no? En este caso ya H2, si no lo estaría redefiniendo, fíjese que todo toma el color azul, tanto H1 como H2. Entonces puedo declarar varios elementos, o redefinir varios elementos, combinando esos selectores. Los comentarios, lo mismo que en HTML. Por ejemplo, nosotros tenemos estilos que se pueden aplicar. Puedo poner estilos encabezados. ¿Sí? Esto también es una buena práctica, separar los estilos, porque cuando ustedes tengan archivos de estilo, van a tener también un chorizo de selectores y de declaraciones, y no van a saber a qué corresponden, o al menos no se van a dar cuenta. Entonces traten de agruparlo a través de comentarios, estilos de encabezado, estilos de noticias, estilos para noticias. Disculpe, profe, Sí. ¿hay algún comando para sacar rápido el comentario o hay que escribir directamente la barra y asterisco? El comentario es el mismo en el Visual Code. Las teclas son las mismas que en el HTML. Ah, Es bien, decir, tiene razón. al Shift A ya te aparecen los comentarios. Sí, sí, gracias. Estilos para el footer. ¿Sí? Entonces así ustedes van a ir definiendo las secciones de sus estilos. Entonces ahí ya van a tener más organizado sus códigos y sus estilos, ¿no? Colores. Los colores se pueden aplicar de varias formas. En este caso, el atributo color que le da el color a la fuente, utilizamos el nombre semántico. Fíjense que acá les dejo un link. Ustedes acá van a poder ver todos los colores. Si bien acá les aparece, pero a veces van a querer aplicar un color que quizás, como está tan chiquito el color, quizás visualmente no lo van a poder. Fíjense que cuando ustedes tratan de ver el color, acá a la derecha les aparece también el valor en hexadecimal. Muchos diseñadores gráficos, y de hecho, ustedes cuando trabajen en un proyecto, lo más probable es que trabajen con un diseñador gráfico, o alguien que haga interfaz de usuario, o alguien que haga toda la parte gráfica. Es decir, normalmente los desarrolladores no hacen los logos, no seleccionan las paletas de colores, no tocan esa parte gráfica porque no son expertos en interfaz de usuario, no son expertos. Entonces, ustedes hacen desarrollo. Entonces, ustedes van a trabajar con gráficos, ya sea un experto en interfaz de usuario, o un experto en diseño gráfico, o alguien que va a proveer el material, los assets, que ustedes van a tener que incorporar. Entonces, si ustedes le dicen, bueno, mira, necesitamos el fondo,
en tal color, normalmente se lo van a pasar en hexadecimal. O bien le van a pasar algo como esto, una paleta de este tipo, donde ustedes van a tener que identificar cuál es el color, ¿no? Hay una... A ver, no sé si lo tengo al plugin, acá, Colorcila. En Chrome, por ejemplo, ustedes tienen un color, perdón, una extensión, que les permite identificar el color. Se llama Colorcila, hay un montón de aplicaciones para Chrome que permiten hacer esto. Instálense esta extensión, al menos para probarla, después ustedes van a seleccionar otra si que quieren. El que yo tengo se llama Colorcila, extensión de Chrome. Permite identificar un color cualquiera acá en el navegador. Si a ustedes les pasan un documento, ese documento va a tener una paletita de color como este. Entonces ustedes seleccionan la extensión, ahí en Color Picker. Perdón, ahí está. Por ejemplo, si yo me voy posicionando sobre los colores, fíjense que acá en esta parte superior me va mostrando el color en RGB y el color en hexadecimal. Y me va mostrando obviamente el color ahí, ¿no? Entonces a ustedes, los diseñadores, le van a entregar una paleta de este tipo, algo similar, digamos, quizás con un grupo más reducido de colores, y les va a decir, bueno, aplícame, por ejemplo, este color, que Burley Wood. Yo en la vida se me hubiese ocurrido que este color podría ser el Burley Wood. Bueno, entonces, como son difíciles los colores y son tan variados, entonces ustedes con esta extensión pueden venir acá, hacer un clic y ya está copiado. Fíjense, color copiado. Entonces se vienen acá, ponen pegar, y ya está, el hexadecimal, y se aplicó directamente en el estilo. ¿Sí? Entonces con esta extensión, ustedes pueden agarrar, elegir cualquier color de la web, en este caso, eligen el color, lo colocan acá, y ya tienen aplicado ese color en su estilo, ¿no? Se copian el color en base a lo que le entregue el diseñador. Bueno, así como pueden aplicar en hexadecimal, ustedes pueden aplicar en RGB, porque también el diseñador le podría dar el color en RGB, que es la mezcla de 3 colores, de red, green, blue. Esa mezcla de 3 colores genera un nuevo color, entonces ese RGB también lo podrían aplicar acá. O bien el color semántico, que podría estar dado por este nombre, ¿no? Por ejemplo, a ver, un nombre extraño, dark slate. Está. Increíblemente está. Gray. Bueno, listo. Y ahí está. Aplicado el color, ¿no? Entonces puede ser un color semántico, un hexadecimal, Bien. Cuando ustedes aplican un RGBA, en este caso no es un RGBA solamente, sino que es un RGBA, ese último elemento, o este último indicador, o el último parámetro que indica cada RGBA, es el grado de transparencia que le va a dar el color. Por ejemplo, a vamos a poner RGBA, y vamos a usar ese 255, que es el rojo, ¿no? Y le vamos a poner un grado de transparencia de 0.9. ¿Sí? Cuando es, fíjense, si le pongo 0.1, la transparencia que tiene el texto es casi transparente, pero cuando se acerca a 1, cuando es 1, ya deja de ser transparente. O sea que el valor, este valor de
de transparencia, que va a ser el último parámetro, tiene que estar entre 0 y 1. Y eso le va a definir el valor de transparencia para, en este caso, para este elemento al que se está aplicando el color, ¿no? Eso lo voy a dejar en 0.4. Así se ve un poquito la transparencia. 0.3. Entonces, con eso ustedes pueden definir. Después tienen, por ejemplo, opacity. Vamos a ver acá. Dentro de una sección de noticias vamos a incorporar una imagen. Vamos a ver. Pixel. Vamos a colocar la imagen. Y en esa etiqueta IMG, en la etiqueta IMG, vamos a ocupar este atributo, opacity, que también toma lo mismo que RGBA, con el último parámetro entre 0 y 1. Entonces vamos a hacerlo semi-transparente, ¿no? Entonces la que le da la opacidad en este caso a la imagen es el atributo opacity, y ahí establezco un valor entre 0 y 1. Si le pongo un 1, ya deja de ser transparente. Bien. Vamos a ver acá en section. Vamos a definir section. Estamos trabajando con etiquetas de HTML. Estilos sobre las etiquetas HTML, todavía no vimos clases, ¿no? Vamos a definir entonces las reglas para el estilo de la etiqueta section. Ahí en section vamos a ponerle background color. Ese le vamos a poner un fondo. Un fondo que sea beige. Fíjense, se aplicó el fondo. Fíjense que yo tengo mi section y tengo mi H1. Dentro del section tengo el H1 y tengo la imagen. Entonces, por eso es que en la parte, el beige o el color de fondo está aplicado en el fondo de H1 y en el fondo de la imagen. Por eso que ustedes lo van a poder ver acá, inclusive, ¿no? Es decir, el section contiene el H1 y contiene la imagen. Bueno, ¿les va saliendo? ¿Vamos bien? Sí, va bien. Sí, Bueno, profe. vamos. Perfecto. Perdón que estoy medio... No puedo respirar bien. Sí, profe, va saliendo, va saliendo. Bueno, gracias. Calito, Jorge, más tarde. Sí, me hace un baño de vapor. Bueno. Unidades de tamaño. Cuando utilizamos, queremos darle tamaño, por ejemplo, a las fuentes, principalmente a las fuentes, ¿no? Después se le puede aplicar a otros elementos HTML, pero principalmente las fuentes porque sirven de referencia en lo visual. Podemos trabajar con píxeles, con puntos, con valores, en este caso son valores absolutos. Si yo pongo una fuente con este tamaño de 12 píxeles, 16, 18, cualquier valor en píxeles, estoy definiendo un valor absoluto, es decir, algo que no va a cambiar
de dispositivo en dispositivo, ¿no? Porque el tamaño del píxel es un tamaño específico y se respetan los dispositivos. Entonces es un valor absoluto. Lo mismo con los puntos. Simplemente que los puntos no es igual que los píxeles. Los puntos, a ver si acá está. Un punto equivale a 0.35 milímetros. Es decir, es una pulgada sobre 72. Eso es lo que vale un punto, ¿no? Entonces, si trabajamos con píxeles o trabajamos con puntos, estamos definiendo valores absolutos. Y después tenemos valores relativos, es decir, valores de los elementos que va a estar en relación al tamaño que se definió en el padre. Recuerden que en HTML siempre trabajamos con una jerarquía de elementos. Todo parte del inicio, que es la etiqueta HTML. Dentro de HTML tenemos el header, el main, y después dentro del main podemos tener un section, un artículo, un div, o lo que sea, y podemos tener distintas ramificaciones. Bueno, en alguna de ellas, alguno va a ser un padre, siempre va a haber un padre, ¿no? No son huérfanos las etiquetas, alguno va a ser padre. Y normalmente, en principio, si tenemos vacío nuestro HTML, el padre va a ser la etiqueta HTML. ¿Sí? Es la primera etiqueta que tenemos definida en nuestro documento. Entonces siempre va a haber un padre. Entonces, si yo defino, por ejemplo, yo tengo un HTML y adentro tengo un div, y yo digo, bueno, este div va a ser el padre. Y en ese div defino un elemento con un tamaño específico, supóngase 12 píxeles, ¿no? Como en este ejemplo. El hijo, dentro de ese div puedo tener otro div. El hijo va a poder hacer, definir un tamaño en base a lo que definió el padre. Y esa relatividad de tamaño puede estar dada en esta unidad m. Entonces, si yo digo que el hijo tiene una unidad de un m, cuando el padre lo definió que el tamaño de la letra es de 12 píxeles, entonces el hijo a un m lo va a reconocer como 12 píxeles. Si el hijo define como 0.5 m, entonces significa que ese texto o esa fuente que está eligiendo el hijo va a ser la mitad de lo que definió el padre. Es decir, serían 6 píxeles. ¿Sí? Eso es esa relación que enseguida vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Bueno, después tenemos large y smaller, que son semánticos también, que se pueden aplicar como relativos al padre. Es decir, va a ser un poco más grande que lo que define el padre, el large, y el smaller será un poco más chico de lo que definió el padre, ¿no? Bueno, después podemos definir también los tamaños porcentuales, y tenemos palabras clave, que en este caso son absolutas. Podemos usar X small, medium, large, y X large, extra large. También son formas semánticas de definir los tamaños. Ahora vemos algunos ejemplos. Bueno, esta parte ya la expliqué. Bueno, vamos a ver ahí. Vamos a hacer acá, vamos a crear otra sección. Acá voy a usar un div y voy a hacer otro div. Vamos a hacer HR. Quitar esta imagen. Sí, sí. Bueno, en este div le voy a poner, me voy a adelantar, digamos, a la definición de clases. Le voy a poner
padre, y este le voy a poner hijo. ¿Sí? Fíjense que acá yo estoy definiendo, dentro de esta sección, una clase padre y otra clase hijo. Esta es otra forma de establecer estilos o de definir estilos en las etiquetas. Aquí ya no tomo en cuenta el nombre de la etiqueta, sino la clase de la definición de mi estilo CSS. Es decir, si yo defino una clase CSS, esa clase la podría aplicar para cualquier etiqueta. Es decir, podría reutilizar esa clase en cualquier etiqueta. Y ese estilo se aplicaría a esa etiqueta que está aplicando esa clase. ¿Sí? En este caso yo voy a definir esta clase padre e hijo simplemente para ver cómo funciona el em y cómo funciona el rem. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona el em. Entonces, acá en style voy a colocar estilos padre hijo. Cuando yo defino una clase, en este caso, ya no, fíjense que las anteriores definiciones no comenzaban con un punto, directamente comenzaba el nombre de la etiqueta, section, img, h1. En este caso, que estoy definiendo una clase, comienzo con punto. Yo tengo un elemento que se llama padre. Esta clase padre le voy a definir un font size de 20 píxeles. Voy a tener una clase hijo donde el font size va a ser de 2M. En este caso yo tengo esto. Un padre que define ya una unidad absoluta, 20 píxeles, el tamaño de la letra. Y tengo un hijo que define una unidad relativa al padre, que es de 2M. En este caso, yo tengo acá dos divs. Y efectivamente, uno es padre y el otro es hijo. En la clase padre, voy a escribir, por ejemplo, padre. Y en el hijo, le voy a poner hijo. Fíjense, ni siquiera definí el H1 y el H2 para que no se mezcle con esto. Directamente le estoy tomando el estilo del div. ¿Sí? Para Profe, que no sea... Sí. ahí también está tomando el estilo que puso a section antes, pero en las dos secciones le puso lo mismo. Exactamente. Fíjate que section, como yo lo definí acá, si bien lo definí una sola vez, pero al haberse aplicado en la etiqueta y no en una clase, se aplica en todas las etiquetas section. Todas. Y lo que está aplicado en section en este caso es solamente el background, el fondo. ¿Sí? En cambio con la clase, si yo utilizo clases, yo puedo discriminar y aplicar ese estilo solamente a una etiqueta en específico, ¿no? Porque si no, imagínate, todas las sections tendrían ese estilo y puede o no ser deseable. A veces es deseable y a veces no, depende del estilo. Bueno, en este caso, yo tengo al padre y tengo al hijo. El padre tiene una unidad absoluta ya definida de 20 píxeles. Y el hijo se maneja con valores relativos. Relativos al padre. Entonces, si yo tengo un em, fíjese que tiene el mismo tamaño, padre e hijo,
tienen el mismo tamaño. Si yo lo cambio a 3M, va a ser 3 veces más grande que el padre. Es decir, va a ser de 60 píxeles. Y si le pongo 0.5M, ¿qué pasó? Está, 0.5M, esa sería 10 píxeles. Entonces así funciona la relatividad de una clase que se define como padre y que contiene elementos que son hijos. De esa manera, nosotros podemos, digamos, mantener una relación, podemos definir una única vez un elemento y todos los hijos se van a dimensionar en base al padre. Entonces, si yo puedo cambiar una sola vez acá el padre y el hijo, todos los hijos van a cambiar en relación al padre. Si yo quiero que el padre sea más grande, por ejemplo 100 píxeles, el hijo también cambió ahí. O sea, ahora el hijo es de 50 píxeles. El padre es de 100, pero el hijo es 50. Ahora, si al padre yo lo cambio en 200 píxeles, el padre tiene 200 y el hijo tiene 100. Entonces, esa relatividad genera de que los cambios sean dinámicos, ¿no? Todavía esto no tiene que ver con la responsabilidad. O sea, el sitio no es responsivo todavía, esa parte no es responsiva. Ahí ya hay que ver otras cosas, pero forma parte de un principio y es recomendable utilizar esta forma cuando tengamos elementos principalmente repetitivos, ¿no? Como por ejemplo cars, listados, etcétera, cuya información venga de algún lugar y ustedes puedan cambiar, digamos, cuando esto sea responsivo, el tamaño también vaya cambiando en base al tamaño del dispositivo. Es decir, que la fuente vaya cambiando. Fíjense que en este caso yo voy achicando esto y no cambia nada, digamos. Todavía no es responsivo. No está cambiando la fuente, no está cambiando nada. Pero si tenemos esta forma de definición de tamaños, esa sería una buena práctica para que se pueda lograr esa responsividad. Bien. Propiedades. Bueno, vamos acá mismo, vamos a colocar un párrafo en el hijo. Voy a quitar el hijo. Para cambiar el estilo de fuente, bueno, el tamaño ya lo han visto con font size. Para cambiar el tipo de fuente, en este caso vamos a aplicar, vamos a hacer con clases, porque también es una buena práctica utilizar clases. Le vamos a poner párrafo. Recuerden que para el estilo de clase, usamos un punto primero, párrafo. Ahí vamos a poner el font. Ustedes escriben font y les salen todas las propiedades que se pueden aplicar a font. Vamos a elegir font family y ahí ustedes pueden seleccionar las fuentes que ustedes
están necesitando, y es el juego de fuentes que tiene por defecto, que viene con HTML y son reconocidos por los navegadores en general, ¿no? Puede ser que algunos navegadores no lo tengan, no lo reconozcan. Por eso es que, por ejemplo, a ver, vamos a, en este caso, Courier. Si el navegador, fíjese que aparecen varios tipos de fuente acá. Si el navegador no tiene este tipo de fuente, Courier, para interpretar y mostrar por alguna cuestión, lo que se muestra es la Courier simple, no la Courier New. Y si no está la Courier New, lo que ustedes le están pidiendo es que me muestre el monospace, ese tipo de fuente, ¿no? Entonces, si no está la Courier New, mostrame la fuente Courier, y si no está Courier, me mostrás por favor la monospace. Pero alguna de las tres me tenés que mostrar. Y se elige, o sea, está predefinido de esta manera en esta selección, porque las tres fuentes medianamente tienen el mismo estilo. Entonces, como para que no varíe demasiado el estilo de su HTML o de la vista de su página, se colocan varias fuentes, ¿no? Un juego de fuentes que más o menos respetan el mismo estilo. Ahora, por ejemplo, ustedes, estas fuentes, si bien son fuentes tradicionales, ustedes pueden elegir otras fuentes. Ustedes pueden entrar a Google Fonts, por ejemplo, y trabajar con fuentes en línea. Vamos a remover toda esta. Supónganse, entren acá, a Google Fonts, fonts.google.com. Entren ahí. ¿Por qué, dice Guido Luzco, por qué no se puede usar cualquier fuente? Sí, se puede utilizar cualquier fuente, pero que estén definidas acá, ¿no? O sea, tu fuente tiene que estar definida acá, en este juego de fuentes. Sí. Si no aparece la fuente, en este caso, podés instalar la fuente, descargarla y utilizarla. Tenés que buscarla la fuente. Recordá que las fuentes son propietarias también, no es que podés utilizar cualquier fuente, tenés que bajar de la, hay algunas fuentes que son pagas, así que tenés que considerar eso. Pero hay muchas que son gratuitas, y de hecho Google Fonts tiene este juego de fuentes que se pueden utilizar y que están de acceso libre. Por eso es que le mandé el link, fonts.google.com. Y estas son fuentes más modernas. Muchos de los sitios que hoy ustedes van a ver están armados o desarrollados con estas fuentes, con las fuentes de Google. Y algunas de las más populares son estas: Robot, Open Sans, Lato y Montserrat. Y después, bueno, el resto. Pero esas son fuentes que lo van a ver ustedes cuando... Es más, hay una extensión que te reconoce la fuente. Yo creo que no tengo instalada. Hay varias extensiones. A ver si tengo alguna. Fonts, Ninja, esta es. Bueno, acá me está reconociendo todas las fuentes que tiene este sitio. Fíjense, voy a entrar en Infobae. Esto para que ustedes puedan analizar un sitio. Vamos a ver si me reconoce acá. Fíjense acá. Ahí. Esta fuente del título es LibreFlanking. El párrafo también LibreFlanking. Fíjense que es la misma fuente, y así. Cambia el tamaño, fíjense. 40 px y este es de 19 px. 22 px son los títulos de las noticias.
libre Franklin. Y todo es el mismo tipo de letra. Profe, ¿cómo Varía. se llama el plugin que usted utiliza para detectar la fuente? Fonts Ninja. Fonts Ninja. Deben haber Gracias, profe. varios. Deben haber varios. Pero bueno, este cumple su función, digamos, que es detectar la fuente del sitio. Profe, Sí. pregunto. ¿Está también contemplada la posibilidad de guardar en variables todo este tipo de fuente y después los megapíxeles, los colores, en variables para después utilizar esas variables? Por ejemplo, guardar el color, la font family Lucinda Sans. Entonces directamente font family, fuente 1, y en fuente 1, que es una variable, después cambiar directamente las variables para hacerlo un poco más, para tener todo junto en variables, después todo junto en estilos, después para poder ver los cambios en el index HTML. No sé si eso se podrá hacer, me surge la duda. No te entiendo muy bien qué es a lo que vas. A ver, trato de Así sería interpretar. donde dice font size ahí en padre, Sí. ¿sí? Que dice 16 megapíxeles, esos 16 megapíxeles, guardarlo en una variable, por ejemplo, A. Y después tener otra hoja, otro archivo de variables, para a la variable A ponerle 16 megapíxeles, entonces font size, 2.A, y después poder cambiar los valores de las variables en otro archivo. No sé si me entiendo. Se Creo puede que hacer. sí. No, eso no se hace, no con variables. En Ah, realidad, ok. este es tu variable, mira. En realidad no son variables, son constantes. Vos podés tener varias hojas de estilo. Acá, por ejemplo, mira, esta Infobae, Sí. vos ves una página, pero puede ser que esta página esté hecho por varias hojas de estilo, no solamente con un archivo style. Puede ser que un archivo style defina solamente el encabezado, por decirte, ¿no? Puede ser que otro style defina las noticias de menor importancia y otro archivo style que defina las noticias de la farándula, no sé, o Ah, internacionales. sí, 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 Entonces, sí, sí. puedes tener varios tipos de archivos, Ah, pero bien. puede ser tu variable, en realidad, que en realidad no va a ser una variable, sino que va a ser una constante, es esta clase, la definición de la clase de estilo. Entonces, suponte que vos definís en este archivo style CSS la clase padre, y esa clase padre tiene ese font size, tiene toda la definición que vos quieras sobre ese estilo. Entonces, ese estilo padre lo podrías aplicar en un archivo HTML o en varios archivos HTML, podés repetir la misma clase. ¿Entendés? Acá, por ejemplo, nosotros en este index hemos incorporado el style CSS, pero también podría ser esto, el style 2 CSS. Podría trabajar con el style 3 CSS. Podría tener. Entonces, si yo quiero utilizar el padre de style 3, tranquilamente podría hacerlo. Ah, bien, 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 bien. Se me había ocurrido porque justo estaba viendo otros conceptos y variable por ahí quizás font size tamaño 1, después font size tamaño 2, pero no, me parece que va a ser también otro problema utilizar variables, directamente hacerlo todo como clase y listo. Gracias. Profe, creo que se refiere el compañero al primer trabajo que hicimos, donde creo que en la clase root, no sé, habían puesto variables, pero para los colores. No variables constantes para definir colores. Ah, definir constantes. Sí, también se puede definir constante. Creo que a eso se Bueno, refería. sí, esa es la idea. Bueno, Pero gracias. para texto, para fondo de texto. Está bien, está bien. Bueno, pero en general, digamos, vamos a utilizar las clases. Sí, se pueden definir constantes, se pueden importar inclusive estilos dentro del estilo. Y a eso iba, digamos. Ahora vamos a ver cómo importamos estilos dentro del estilo.
Bueno, cerrando esta parte, entonces, ustedes que pueden definir con esta extensión, por ejemplo, distintos tipos de letras, ya estamos cerca de la hora. A ver, por ejemplo, si yo quisiera esta fuente, Montserrat, y me interesa esta fuente que es, ahí está. Esta fuente que es sin 100, fíjense, ahí me aparece, si yo quisiera trabajar también con esta, la 400 itálica, me gusta, todo se va agregando acá arriba. Y quiero esta, la Vol 700. Acá tengo los 3 estilos de Montserrat. Entonces acá, una forma es tomar el link y otra forma es importar directamente el estilo en nuestro CSS. Si quiero trabajar dentro del CSS, entonces copio la importación y me vengo acá a mi CSS y ya tengo la importación de mi estilo de Google Fonts. Y acá, en mi font family, fíjense, ahí, si yo quiero aplicarlo al párrafo, ahí está, aplicado en Montserrat. Aquí está. Ahí está, no sé cuál era el... Bueno, ahí está. Entonces, yo podría aplicar también, por ejemplo, el ancho, el tamaño, podría hacerlo en negrita, podría ponerlo en normal, ¿sí? Entonces estas, ustedes van a probar ahora. Si quieren prueben prueben cualquier tipo de letra que ya hayan incorporado de Google Fonts. Van a probar estos atributos de font weight, el size, el style, con estos valores y van a ir viendo cómo varía, digamos, el estilo. Lo último, estos atributos decoración y transform, que les permite pasar a mayúscula todos. Por ejemplo, acá vamos a hacer el ejemplo nada más. Text transform. En uppercase. Fíjense que también les toma directamente todo el texto en mayúscula. Lo mismo puede ser en mayúscula, o en minúscula, o en texto capital, es decir, la primera letra en mayúscula de todo el texto. ¿Sí? Ustedes vayan probando cada uno de estos elementos, así ya van trabajando sobre las etiquetas y ustedes ya van practicando, digamos, cómo trabajar con texto. Creo que más nada por ahora. Nos va a quedar pendiente el modelo de cajas. Esto es lo que vamos a ver el sábado. Una de las cosas más importantes que sí o sí hay que saber. Y ya pueden hacer esto, el primer ejercicio, ¿no? Seguimos con el currículum vitae, pero ahora le van a aplicar estilo. No es necesario que apliquen este tipo de letra, pueden aplicar otro tipo de letra, pero pueden ir organizando dentro de hojas, usando hojas de estilo, pueden ir aplicando un estilo para este título, otro estilo para este título, otro estilo para los ítems, ¿sí? Pueden utilizar hoja de estilo para cada uno de los elementos. Este ejercicio lo van a hacer para el sábado, y en base a esto también va a ser el challenge del sábado, ¿sí? Vamos a ver algo como esto, vamos a ver el sábado, ya usando la parte del modelo de cajas, para que ustedes tengan idea cómo estructurar con el espaciado, manejar el borde, el margen, el padding, todo esto para que esté bien organizado sus elementos HTML. Bueno, llegamos acá. Lo que es estos trabajos que yo les planteo, o que le vamos a plantear,
y que están acá en las diapositivas, es de ejercicio para ustedes. Y así como la semana pasada les había planteado un trabajo y algo similar se usó para el challenge, bueno, acá también les estoy diciendo, hagan este trabajo que algo así va a ser para el challenge. No va a ser tan así, pero algo así va a ser. Bien, agregado lo que vamos a ver el sábado, que va a ser el modelo de cajas. De esa manera, si ustedes practican ese ejercicio, ya van a tener más velocidad para competir el día sábado. Bueno, chicos, hasta acá nomás llegamos. Practiquen, lean lo que les dije. Bueno, discúlpenme que estoy medio congestionado. No estoy hablando muy bien. Chicos, con respecto a las consultas de los repositorios ahí de GitHub para los ejercicios y más, no es necesario un repositorio nuevo. Está perfecto si lo quieren subir a un repositorio, pueden hacerlo al mismo donde subieron su práctica. No, no estoy hablando del repositorio de los desafíos, ¿no? Si ustedes crearon un repositorio donde están subiendo sus ejercicios, ahí nomás lo pueden hacer. Por ejemplo, lo pueden ir seccionando en carpetas, ¿no? Así como está orientado el repositorio de los desafíos, donde ponen carpeta 1 o carpeta de desafío 1. También pueden crear una carpeta con el contenido del ejercicio 1, ¿no? Y así no van creando repositorios todo el tiempo. Pueden tener su repositorio para los ejercicios de clases y el repositorio exclusivo donde van a ir subiendo su progreso de los desafíos, que esos van así también por carpetas. Eso es un comentario, ¿no? Está bien, perfecto. Sí, sí, lo del repositorio de desafíos es importante que sea exclusivo de desafíos nada más. Así es. Exclusivo de Sepárenlo. Bueno, listo Facundo, listo Gonzalo. Bien, perfecto. Tengo la grabación.